En 1526, el conquistador español Francisco de Montejo llegó a la península de Yucatán en México y encontró la mayoría de las grandes ciudades mayas profundamente erosionadas y desocupadas. A muchas generaciones de los maestros constructores, ingenieros y científicos que concibieron y construyeron las ciudades, los mayas restantes que encontraron se habían degenerado en grupos guerreros que practicaban rituales de sangre y sacrificios humanos. La gran ciudad de Chichén Itzá quedó reducida a pilas de piedras, con los vestigios de edificios, pirámides y otras estructuras en ruinas. Los ancianos mayas de esa época informaron que Chichén Itzá era una universidad de enseñanza y que diferentes culturas de América tuvieron acceso a una variedad de ciencias, estudios agrícolas y artes curativas durante cientos o miles de años. Todavía no conocemos la verdadera edad de los mayas, pero las excavaciones recientes del Dr. Richard Hansen en la cuenca El Mirador de Guatemala muestran que la agricultura en esa región floreció alrededor del 2600 a.C., lo cual haría a los mayas mucho más antiguos de lo que se cree. Ahora sabemos que los mayas desarrollaron una serie de ciencias muy avanzadas, destacadas por su espectacular conocimiento en la astronomía, eran ingenieros hábiles y tenían una matemática que podía calcular fechas de miles de millones de años en el pasado o en el futuro lejano. Se estima que cuando Fray Diego de Landa descubrió textos en edificios y en uso de los supervivientes, los quemó y destruyó bibliotecas, manuales técnicos y la historia de una de las culturas más avanzadas de nuestro planeta, evitando que conozcamos la maravillosa historia de los mayas. En 1913, Sylvanus Morley, un arqueólogo estadounidense que trabajaba con el Instituto Carnegie, recibió permisos del gobierno mexicano para excavar la principal acrópolis de Chichén Itzá. Uno de estos edificios fue el Caracol, que luego descubrió que era un observatorio astronómico para cartografiar los cielos. Cuando el equipo de excavación comenzó a reensamblar el edificio, se encontraron con una serie de características de diseño avanzado que solo podrían haberse incorporado después de una investigación y desarrollo significativos y una comprensión para alinear correctamente el observatorio central con el cosmos. A través de una cuidadosa reconstrucción y observación, hemos logrado grandes avances en el aprendizaje de cómo los mayas usaban el observatorio para trazar el movimiento de planetas específicos, el comienzo y el final de las estaciones y otros eventos astronómicos. El observatorio El Caracol se encuentra en una enorme plataforma de unos 75 por 57 metros, diseñada para sostener la torre y contrarrestar cualquier movimiento en la Tierra. Hasta la fecha no se ha utilizado ningún radar de penetración de superficie para detectar lo que se encuentra dentro de la plataforma, pero parece que se incorporó un sistema de drenaje para evitar que el agua se acumule en la superficie. La terraza que conecta el observatorio con la plataforma mide unos 26 por 30 metros y contiene elementos de ingeniería que funcionan de una manera sorprendentemente eficiente como mecanismo de visualización. Dos tramos de escaleras conducen a la estructura cilíndrica de alta complejidad que se asienta sobre una base redonda de unos 18 metros de diámetro y que está cubierta por frisos estilo Puck con cornisas salientes. La torre, el área de observación principal, se encuentra a unos 28 metros sobre el nivel del suelo y está rodeada por dos enormes ranuras curvas. La ranura que mira al oeste cae más de 8 metros en la base del edificio, mientras que la ranura que mira al este tiene unos pocos pies de profundidad. Pero debe tenerse en cuenta que cada una fue diseñada para soportar un aparato de visualización móvil que se anclaba en la base. La construcción de la Torre Caracol contiene una serie de interesantes innovaciones tecnológicas y arquitectónicas que culminan en 3 cilindros concéntricos separados por bóvedas de anillos. El cilindro exterior tiene 4 puertas colocadas en el punto cardinal de la burbuja. Un pasillo circular lo separa del cilindro central, que mide unos 8 metros de diámetro.
El segundo cilindro tiene 4 puertas en quincuncio, 5 puntos dispuestos en cruz, en relación con las del exterior. Como el primero, tiene techo abovedado y contiene un núcleo central sólido de mampostería en el que un estrecho pasaje en espiral conduce a la cámara alta, con mirillas en los muros. El edificio sufrió graves daños cuando fue descubierto y solo 3 mirillas supervivientes nos brindan suficiente información para comprender la función del observatorio. Las observaciones astronómicas se realizaron examinando los ángulos trazados por la luz que viaja a lo largo del túnel, formando una mirilla larga y estrecha. Las mediciones del ángulo entre el borde derecho de la abertura exterior y el borde izquierdo de la abertura interior permiten observaciones extremadamente precisas. Lo que ahora entendemos es que la primera abertura de observación mira directamente al sur. El segundo se alinea con la puerta de la Luna el 21 de marzo. El tercero mira directamente hacia el oeste y hacia el punto donde el Sol se pone en los equinoccios del 21 de marzo y el 21 de septiembre. Finalmente, el segundo mirador a través de la misma mirilla corresponde a la puesta de sol en el solsticio de verano del 21 de junio. Estos detalles son los cimientos del sistema astronómico maya, la X y la Y, en las que se basan las observaciones más detalladas que se conocen. ¿Cómo pudieron los mayas calcular los movimientos de Venus y otros planetas, incluidos el Sol y la Luna? Verán, los arqueólogos querrían hacernos creer que el ojo desnudo era suficiente para estas observaciones y cálculos, pero creo que falta una pieza en este rompecabezas. Una gran parte de la selección superior del observatorio está dañada y debe haber tenido mirillas adicionales y otras herramientas para ver los cielos. El diseño original del observatorio parece haber sido multifuncional y puede haber incluido una serie de características de ingeniería que permitieron una mejor visualización. Debido a que la torre estaba muy erosionada, nunca sabremos cómo se veía el observatorio completo cuando estaba en funcionamiento, pero hay una serie de pistas que hasta ahora nunca se habían entendido bien. Diseñado en la terraza exterior hay 2 ranuras, o fosos, que siguen la curvatura de la torre y sostienen un mecanismo de visualización. La ranura que mira al oeste tiene aproximadamente 8 metros de profundidad y podría haber albergado una fachada articulada que se movía con el movimiento de los planetas. La ranura oriental, más pequeña, que tiene unos 2,5 metros de profundidad, tenía un alcance y movimientos limitados. Los mayas posiblemente construyeron estas ranuras para soportar un aparato de visualización o una fachada móvil y óptica fijas. Esta estructura exterior se podría mover hacia arriba y hacia abajo según el operador y se colocó manualmente en la parte inferior de cada ranura. El Dr. Jim Ocon, un ingeniero forense y experto en técnicas de construcción maya, está convencido de que los mayas desarrollaron la rueda, evidenciado por numerosos juguetes descubiertos con ruedas, y creemos que en el pasado lejano la adición de mecanismos o engranajes permitió que el aparato se moviera vertical y horizontalmente, como un ascensor para observar los cielos. Estas nuevas funciones del observatorio permitirían la observación diurna y nocturna. Una característica de ingeniería única sugerida por el Dr. Ocon es un sistema de rieles que soporta el movimiento de la fachada y se adapta a las ranuras, también al revestimiento interior y al piso. La pista y base con ruedas alojaban el aparato en movimiento y se operaba manualmente dentro del interior de la terraza y se accedía a través de una puerta diseñada en el muro occidental. Sabemos que los romanos usaban sistemas de elevación similares para subir y bajar plataformas en el enorme Coliseo romano. Estos ascensores fueron diseñados para trasladar paisajes, gladiadores e incluso animales salvajes al anfiteatro principal para ver el entrenamiento. Creo que se utilizó el mismo tipo de ascensor para operar las fachadas de observación masivas dentro del observatorio. La representación del artista muestra una posición aproximada de las fachadas y cómo pudieron haber aparecido. Lo que no podemos saber es qué dispositivos o herramientas adicionales se incrustaron en cada sección
para observar los cielos. Para ver los movimientos celestes, los mayas habrían necesitado el uso de ópticas, lentes cortadas y pulidas y también ajustadas a un dispositivo. Las primeras lentes conocidas se encuentran en la antigua Siria, Irak y Siria actualmente, y también en Egipto, y datan de alrededor del 750 a.C. Estas primeras lentes fueron formadas a partir del cristal y pulidas para la claridad óptima. No vemos lentes modernos hasta la Edad Media, cuando se concibió la ciencia de la óptica y se desarrollaron los primeros telescopios. Es extraño notar que, aunque nunca se ha descubierto lentes en Centroamérica, se han descubierto algunas de las tallas de cristal más sofisticadas que existen. Estos son los cráneos humanos. Los más conocidos de estos cráneos son los cráneos Michel Hedges, Aztec y Maya, cada uno cortado, lijado y pulido a un nivel de precisión extremadamente exacto, y que hasta hoy en día realizar este trabajo sería toda una odisea. Hasta que encontremos una lente, solo podemos asumir que los mayas tenían una forma de magnificar los planetas que estudiaron. El caracol es único entre los observatorios mayas, porque su diseño no se duplica en ningún otro lugar del mundo, y como se señaló anteriormente, parece haber sido una herramienta de enseñanza para el aprendizaje superior. Debido a su gran antigüedad, nos quedan muchas preguntas en cuanto a su operación, función y lo que los mayas pudieron haber descubierto mientras exploraban el cosmos. Solo podemos esperar, con la anticipación de que los próximos códices o libros sagrados de astronomía se revelen a medida que los arqueólogos continúen desenterrando la historia antigua de los mayas. Lastimosamente, muchísimos códices, estructuras y artefactos antiguos mayas no los podremos ver gracias a los conquistadores, que más que conquistadores fueron en su tiempo grandes destructores. Para concluir, debemos hacernos la pregunta obligada: ¿de dónde sacaron tanta información científica los mayas? ¿Por qué las estrellas eran tan importantes? Era importante para saber la época de las cosechas y las estaciones, pero para eso no hace falta tener grandes centros astronómicos. Solo basta con levantar la mirada al cielo. ¿A quién buscaban los mayas en los cielos? ¿Quiénes les enseñaron todos esos conocimientos sobre astronomía y matemática avanzada? Muchos creen que ellos, al igual que otras culturas, fueron visitados por seres del espacio, los cuales les enseñaron ciertas cosas para que sus sociedades avancen, pero también pudieron ser el remanente de una civilización mucho más avanzada que sufrió una catástrofe sin precedentes, el cual solo dejó a algunos huérfanos de conocimiento y que a su vez les obligó a recomenzar una nueva civilización y empezar prácticamente de cero otra vez. Esto podría volver a pasar si nuestra civilización actual sufre una catástrofe a nivel planetario y solo algunos seres humanos se salvan. Sería como un gran reseteo mundial. Y si tenemos en cuenta esta lógica, esto pudo haber pasado hace muchísimos años. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.